Este es un tema que a mí me gusta, es un tema que yo lo tengo viejito, pero me gusta. ¿Por qué? Porque siento que muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Sobre todo los miércoles son de ¿qué? De oración y testimonio. Pero muchas veces nosotros solamente oramos, pero no nos detenemos a escuchar la voz de nuestro Creador, con el objetivo de que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a discernir cuando Dios nos está hablando. Porque muchas veces nosotros decimos el sexto sentido. ¿Hay algún sexto sentido? No, no hay un sexto sentido. O la voz de la conciencia. ¿Hay voz de la conciencia? No. En esta noche nosotros vamos a ver que no hay voz de la conciencia y que no hay sexto sentido, que es una voz especial que a nosotros nos habla, pero que muchas veces nosotros no sabemos diferenciar. Así que allí donde estás vamos a orar para que el Señor continúe dirigiendo esta parte. Padre, gracias, porque tú nos permites estar aquí y hablar libremente de tu palabra. Que tu Espíritu Santo continúe con nosotros y que lo que se va a decir en esta noche sea para tu honra y tu gloria y para beneficio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Oír y escuchar. ¿Saben la diferencia de oír y escuchar? Todos oímos, pero no todos ¿qué? Escuchamos. Oír es percibir vibraciones de sonidos. Y nuestra naturaleza biológica, por nuestra naturaleza biológica, todos percibimos sonidos en mayor o menor ¿qué? Grado. Solamente las personas que tienen discapacidad auditiva no pueden escuchar. Pero lo normal es que todo mundo pueda ¿qué? Oír. Ahora, ¿qué es escuchar? Escuchar es diferente a oír. Aquí todos estamos oyendo en esta noche, pero quizás no todos estemos ¿qué? Escuchando. ¿Por qué? Porque escuchar es prestar atención a lo que se oye. Yo oigo, pero ¿estoy prestando o no atención? Entonces es dar oídos, atender a un aviso, consejo o sugerencia. Eso es escuchar. Entonces en esta noche nuestro tema dice escuchando ¿qué? La voz de nuestro Creador. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios le ha hablado a sus hijos. Desde el principio de la creación, Dios le ha hablado a sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando Dios le habla a sus hijos? ¿Cómo lo pueden escuchar? Hay diferentes formas de escuchar, de acuerdo a nuestra relación con Dios. Como también hay diferentes formas de reaccionar. Y yo quiero presentarle un par de ejemplos de la reacción de algunos personajes de la Biblia y por qué reaccionaron de esa forma. Yo quiero que nosotros vayamos a Génesis 3, Génesis 3:10, a ver qué nos dice allí en Génesis 3:10. Es un texto un poco conocido para nosotros, pero quiero que lo analicemos un poquito. Génesis 3:10, porque allí aparece nuestro primer episodio que vamos a analizar en esta noche. Y dice de la siguiente manera: y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién respondió allí? Adán. ¿Adán escuchó la voz de Dios? Sí, escuchó la voz de Dios, porque en el versículo dice, y él respondió, oí tu voz ¿qué? En el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán escuchó la voz de Dios, pero Adán estaba pasando por una situación difícil, una situación de desobediencia y pecado. ¿Y cuál fue la reacción de Adán en ese momento? Se escondió. Simplemente no le respondió en ese momento. ¿Qué hizo? Al escuchar la voz de Dios, Adán se escondió. ¿Sabía Adán que era Dios que le estaba hablando? Claro que sí, porque Adán conocía a Dios. Y Adán estaba acostumbrado a hablar con Dios cara a cara. Pero en ese momento había una separación entre Dios y Adán.
Y esa separación se llama ¿cómo? Pecado. Por esa sencilla razón, Adán, ¿qué hizo? Tuvo miedo y en vez de responderle a Dios, Adán se escondió. Nosotros vamos a mirar otro personaje. En 1 Samuel 3, nosotros encontramos allí un episodio diferente. 1 Samuel 3, 2 y luego vamos a leer del 7 y 10, del 7 al 10. Donde dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí que le respondió, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él volvió y se acostó. Este episodio pasó por ¿cuántas veces? 3 veces, ¿verdad? Y Samuel, ¿dónde corría? Donde Elí. Pero había algo por lo cual Samuel corría donde Elí. Y en el versículo 7 nos dice por qué Samuel corría donde Elí. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido ¿qué? Revelada. Cuando yo escuché a Marilyn hablar hace un ratito, de una vez yo viré la cabeza. ¿Por qué yo viré la cabeza? Porque la conozco, porque la he escuchado. Y se alegró mi corazón, porque yo dije, oh, y yo le dije, oh, Marilyn. ¿Por qué? Porque es una persona que conozco de tiempo. Entonces, ¿qué pasaba con Samuel allí? Que Samuel no conocía a Jehová, por lo cual no podía responderle. Y ya una cuarta vez, después que Elí le había dicho tanto, entonces Samuel responde, heme aquí, ¿para qué me has llamado? ¿Verdad? Porque ya él tenía que una instrucción, pero no conocía la voz de Jehová, porque no había todavía una verdadera relación con Dios. Y el tercer personaje que le voy a mencionar está en Génesis 22, que también es muy conocido por cada uno de nosotros. Yo sé que aquí hay padres en esta hora. Y si yo le pregunto a usted en este momento, usted, si oye una voz que le dice, sacrifícame tu hijo, ¿qué usted va a decir? Yo le voy a decir, mira, Satanás, te reprendo, porque esos 2 muchachitos me los dio Dios y tú no me lo vas a quitar. Y eso lo va a hacer cualquiera de ustedes, ¿verdad que sí? Pero cuando Jehová le pidió al hijo de Abraham, a su único hijo, al que tanto amaba, Isaac, ¿qué le respondió Abraham? A Isaac, a Dios, ¿qué le respondió? Cuando él lo llamó. Nosotros encontramos en Génesis 22, donde el Señor le dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, ¿y qué respondió él? Heme aquí. O sea, él sí sabía quién lo llamaba. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Si yo escucho esa voz, yo lo voy a reprender, porque esos son mis 2 hijos que me dio Jehová. Sin embargo, Abraham agarró su único hijo y se fue en obediencia a sacrificarlo. Y en el momento que Abraham iba a sacrificarlo, en el versículo 15, en el versículo 12 al 15 y luego el 18, el Señor le habla nuevamente. Y dice el versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces ya ustedes saben la otra parte de la historia. Y el Señor le dice en el 18,
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste ¿qué? Mi voz. Nosotros tenemos 3 ejemplos, hay muchos más en la Biblia, pero yo quiero compartir con ustedes estos 3 ejemplos. ¿Por qué muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios? Porque estamos ¿en qué? En pecado, como lo estaba Adán. Y no solamente que estamos en pecado, sino que también nos gusta lo que estamos haciendo. Y en vez de escuchar la voz de Dios, nosotros nos escondemos. Pero también resulta que nosotros no podemos escuchar la voz de Dios porque somos como Samuel. No tenemos una relación estrecha con Dios, por lo que no conocemos cuando Dios nos habla. Si Samuel hubiese tenido una relación estrecha con Dios, créanme que en ese momento él le hubiese respondido como lo hizo Abraham. Heme aquí, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer, Señor? Y le pidió algo grande, muy grande. Pero Abraham sabía que el que le estaba hablando era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y obedeció a la voz de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros en este tiempo no escuchamos la voz de Dios? ¿No es el mismo Dios que nos habla? ¿Nuestro Dios no es el mismo Dios de Adán, de Samuel y de Abraham? ¿Ha cambiado Dios? ¿Ya no le habla a sus hijos? ¿O somos nosotros distintos a ellos? ¿O estamos distraídos escuchando otras voces? El enemigo tiene muchos distractores, mis hermanos. Y nosotros estamos muy dados o somos muy dados a simplemente ¿qué? Hablar, hablar y hablar. Pero es tiempo de que nosotros hagamos un alto en el camino y que le digamos al Señor, heme aquí, que tu siervo oye. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Nosotros tenemos 2 oídos y una ¿qué? Y una boca. Significa que debemos hablar menos y escuchar más. Pero ¿qué hacemos? Hablamos, hablamos y hablamos. Y no nos detenemos a escuchar la voz de Dios. El enemigo nos distrae a diario, en todo momento. ¿Cómo nos distrae el enemigo? El enemigo, con los afanes de la vida. Nos levantamos, apenas podemos hacer un devocional huyendo, si es que lo hacemos. Salimos a la cocina, si somos las damas, los varones salen a su trabajo y todo el mundo con el corre del día entero. Pero al trabajo hay que llegar temprano a poner ese dedo porque si no usted tiene problema con el jefe. Pero no solamente eso, el deseo de nosotros superarnos cada día, que no es malo, déjenme decirle que no es malo, pero hasta dónde nosotros sacrificamos nuestra salud, nuestra familia, nuestra iglesia por la superación personal. Y cada día queremos un poquito más. Y hoy yo tengo una licenciatura, mañana hago una maestría, luego hago un doctorado, otro doctorado, otra cosa. Y tengo tiempo para estudiar de todo. Pero no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios. Para conocer a ese Dios y saber cuándo es que Él me está llamando y cuándo no. La búsqueda de los bienes materiales. Es bueno vivir bien. A todos nos gusta vivir en una casa bonita y tener un carro que nos lleve y nos traiga a la iglesia sobre todo. Pero mis hermanos, todas las cosas de este mundo perecerán. ¿Estás sembrando para el futuro? ¿Para vivir una vida con nuestro Padre Celestial? La música, la tecnología. Nos pasamos horas mirando reel, mirando esto, mirando lo otro. Pero cuando agarramos la palabra de Dios, cabeceamos. Nos da sueño a sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más enfocados en las cosas de este mundo que en las cosas celestiales. Y cuando nos arrodillamos ante Dios, solo sabemos que
pedir, 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 pedir y pedir. Pero no sabemos escuchar cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí. ¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos? Y somos tan osados que nos atrevemos a decir, cuando estamos haciendo algo, cuando hay algo que nos inquieta, es que la conciencia no me deja tranquilo. ¿Cuál conciencia? No hay conciencia. Quien te está hablando es la voz del Espíritu Santo, que te está diciendo que lo que estás haciendo no está bien. O cuando vas por un camino y tú dices, no debo seguir por allí, y tú sigues y pasa algo, tú dices, no le hice caso. Algo me decía que no siguiera por ahí, pero yo seguí. ¿Tú sabes por qué tú seguiste? Porque tu relación con Dios no es tan estrecha y tú no conoces que es Dios que te está librando de ese camino. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos cosas que hacer y tenemos algunos aspectos que cuidar. ¿Cuáles son esos aspectos? Y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. En Salmo 55, 17 nosotros encontramos un consejo. Salmo 55, 17. Vamos a leer allá. Dice allí la palabra de Dios. Si alguien la tiene, puede ayudarme. Salmo 55, 17. Dice, tarde y mañana y a mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Qué nosotros debemos hacer? Clamar a Dios en todo tiempo. Tarde, mañana, al mediodía, orar a nuestro Dios. La vida del cristiano sin oración es una vida frívola. Porque tú no puedes ser un verdadero cristiano si no tienes una dependencia real con Dios. Para nosotros vivir un cristianismo fructífero tenemos que tener una real dependencia de Dios. ¿Y cómo nosotros la vamos a tener? Cuando nos mantenemos en constante oración con nuestro Creador. En Mateo 6:33, ¿qué nos dice? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, mas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. ¿Y nosotros qué hacemos? Buscamos la añadidura primero y entonces después buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando nos quedamos durmiendo ya porque el cansancio nos agobia. Entonces el Señor dice que lo primero que yo debo buscar es que el reino de Dios y su justicia. Ir a Dios en primer lugar. Y todo lo demás entonces vendrá por añadidura. ¿De qué le vale al hombre si granjear el mundo entero y pierde qué? Su alma. Entonces es importante que nosotros busquemos a Dios primeramente. En Lucas 10, 40 y 41 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántas Martas hay aquí? Muchas, ¿verdad? Porque los afanes nos tienen tan envueltos que no podemos ir a los pies de Jesús. Martas y Martos, entonces tenemos, ¿verdad? Porque nos afanamos tanto que se nos olvida que tenemos un maestro deseoso de bendecirnos, de ayudarnos, de compartir con nosotros, de darnos un abracito cuando tenemos situaciones. El Señor nos abraza cuando nosotros tenemos situaciones, pero no vamos a buscar ese abrazo de Jesús. Entonces, en esta noche yo te digo que busquemos más de Cristo, que dejemos los tesoros de esta tierra que van a ser consumidos por el fuego y que hagamos tesoro ¿dónde? En el cielo, porque allá ni el orín ni la polilla que corrompe. Mis hermanos, abramos los ojos, aprendamos a escuchar la voz de Dios.
pero jamás podrás escuchar la voz de Dios si no le conoces. ¿Cómo le vas a conocer? Estudiando su palabra, orando cada día, buscándole en ayuno y oración, alabando a Dios, que cuando nosotros alabamos a Dios tenemos una conexión directa con nuestro Padre Celestial. Es importante que dejemos y hagamos un alto en el camino, porque si seguimos así, no vamos a llegar al cielo, nos vamos a quedar pero en el suelo. Entonces el Señor te dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor te habla a cada momento. El Señor te habla en todo lugar, pero tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Recuerdo una vez que después de salir del colegio, como a eso de las 4 de la tarde, en una época ya un poquito más avanzada que esta, porque ya era diciembre, en una tarde así, de esa tarde cálida y con la brisa de Navidad, yo voy caminando por la Carmen de Mendoza. Nosotros teníamos 2 casas y por situaciones tuvimos que venderla a las 2. Y ya hacía un par de años. Y unos meses largos atrás estábamos buscando una casa, pero no encontrábamos una casa que nos acomodara. Y en ese entonces yo estaba orando, pero al ver que dimos vuelta y miramos, como que mi corazón y solté la oración. Pero esa tarde yo recuerdo que saliendo del colegio, a mí a veces me gusta irme caminando a mi casa porque despejo la mente mientras llego. Y esa tarde así cálida y con esa brisita de Navidad yo veo un edificio de apartamentos ahí en la Carmen de Mendoza. Y como que me impresionó y costaban 4 millones de pesos. En esa época estaba barato, ya no cuestan así. Y yo lo miro y yo digo, Señor, ya yo quiero mi casa. ¿Cuándo tú me vas a dar mi casa? Así mismo en mi mente yo le digo a Dios una oración de esa ligera que uno hace. Y yo misma me respondo, ¿pero y con qué? Y yo escucho una voz que me dice, Dios es dueño de todo y si Él quiere te la da. Mis hermanos, yo hice como Sara, yo me reí. Y yo dije, bueno, pues si tú quieres, dámela. Y seguí viéndome y después dije, ay, la gente va a pensar que yo estoy loca. Pero de verdad, yo dije, Señor, ¿cuándo es que tú me vas a dar mi casa? Pero uno mismo no cree en la oración y uno se responde. Y yo dije, ay, pero ¿y con qué? Pero Él me respondió en ese momento, Dios es dueño de todo y si Él quiere, te la da. Y yo dije, bueno, pues si tú quieres, dámela. No había pasado una semana. Ya yo había olvidado el episodio cuando mi esposo me dice, Bruni, ¿tú estás orando por la casa? Y yo le digo, no, hace mucho, pero ya no. Y él me dice, yo encontré el apartamento de nosotros. ¿Qué? Si tú puedes venir a verlo, ok, en mi hora de almuerzo yo voy y veo. Él mismo me fue a buscar. Yo fui y vi el apartamento. Yo tenía muchos tratos y grandes. Y cuando yo vi el apartamento, yo me di cada rincón de ese apartamento. Y yo fui ubicando cada uno de los trastos de mi casa en ese apartamento. Y era de 2 habitaciones y el cuarto de servicio. Y yo fui al cuarto de servicio y yo dije, no, porque yo tengo un varón y una hembra. Pero yo dije, no, pero esta puerta se cierra por aquí, yo la hago por el frente y yo lo hago de 3 habitaciones. Hermanos, ahí en el ensanche Quisqueya, cerca del Supermercado Nacional, en un lugar donde no se inunda. Un apartamento que después yo dije, ahorita se van y quedamos Nelson y yo solo. 2.650.000 pesos. 5 años hace de eso no hace mucho. Y yo dije, este es. No teníamos dinero en ese momento para que no dijéramos que teníamos ni un peso. Apareció el abono inicial. El señor firmó todos los papeles, apareció todo y ahí tenemos el apartamento. Mis hijos se fueron y ahora nos queda grande. Entonces, Dios es dueño de todo. Y cuando tú le escuchas, Él hace milagros contigo. El mismo señor que era el ingeniero que estaba con esos señores dice, ¿cómo Él le vendió a ustedes? ¿Por qué Él acaba de despreciar 3.300.000
porque a una persona no le faltaba un papel y cómo él se lo vendió a usted y así. Entonces dentro de uno dice, porque fue Dios que lo hizo. Porque no fue otro. No fue otro, fue el Señor. Entonces Dios te habla en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. No tiene que ser una oración kilométrica, pero sí una oración de fe y con el deseo de escuchar a Dios. Mis hermanos, el Señor quiere hablarte, pero si tú no cierras tu boca y presta tu oído al Señor, no vas a poder escucharlo. Nuestra lectura bíblica que se encuentra en Éxodo 15:26 nos dice de la siguiente manera: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿cómo la vamos a escuchar? Atentamente. E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad, y yo le voy a poner ningún mal, ninguna catástrofe, ninguna miseria de lo que le llega al mundo, te llegará a ti. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres hijo de Jehová, el sanador y sustentador. Amén. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y eso significa que tú y yo tenemos que conocer a nuestro Dios. En Hebreos 3:15, por último leo, dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando tú escuches ese sexto sentido que la gente dice, esa voz de la conciencia, obedece, que no es ningún sexto sentido ni voz de la conciencia. Es el Espíritu Santo que te quiere guiar por el camino seguro. ¿Cuántos en esta noche prometen escuchar la voz de Dios? Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orarle a nuestro Padre Celestial y a pedirle que nos ayude a conocerle para cuando nos hable que podamos escuchar su voz. Amantísimo Dios y Padre de misericordia, te alabamos y te glorificamos en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tú nos permites ser tus hijos, aun siendo malos. Gracias por el privilegio que nos das de hablar con nosotros. Señor, ayúdanos a escucharte. Ayúdanos a hacer silencio y a prestar oído a tu voz. Y danos, Señor, el deseo, las fuerzas de obedecerte. Sabemos que tú eres un Dios misericordioso, un Dios poderoso, un Dios amante, que te complace, Señor, en la bondad para con nosotros, tus hijos. Ayúdanos a prestarte atención. Ayúdanos a soltar los afanes de este mundo y a vivir una vida llena de ti. A recordarnos que muy pronto tú vienes en las mansiones celestiales y que debemos hacer las cosas como a ti te agrada. Y sobre todo que debemos predicarle al mundo que tú vives, que tú reinas y que tú vienes por cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, si hasta este momento no hemos escuchado tu voz. Perdónanos si hemos sido desobedientes, si el pecado que hay en nuestras vidas impide que nosotros nos acerquemos a ti cuando tú nos hablas. Perdónanos si hemos sido negligentes en escuchar tu palabra, en leerla y aprender a conocer tu voz para poder responderte como se debe. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día y a saber cuando tú nos hablas para así obedecerte. Perdónanos siempre, Señor, y ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos. Que podamos tener encuentros especiales contigo y que sepamos, Padre de amor, que tú estás a nuestro lado, presto para escuchar nuestras súplicas. Bendice esta iglesia, bendice cada hermano que aquí se encuentra. Aquellos que no pudieron venir, visítale en sus hogares. Dales un abrazo cálido, Señor, y susúrrale en sus oídos que no están solos, que tú estás a su lado. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Bendice nuestras familias y danos un sueño en paz y reparador.
Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.